Vamos a tener un estudio que se llama Amando a la esposa. Decía, hace un tiempo tomamos como la iglesia, venga aquí adelante. Vamos a ver quién está de acuerdo con esta expresión. Hace un tiempo, él y yo fuimos a un estudio de matrimonios y decía el que daba el estudio, decía que el ambiente del hogar depende del esposo. ¿Están de acuerdo? Sí. Las esposas. Claro. ¿Ah? O los hombres. O sea, el que comanda el ambiente del hogar es la esposa. ¿Y por qué? Porque es la que siempre está en el hogar, dirige todo. ¿Ah? Porque es la que está dirigiendo y la que está tratando de... ¿verdad? O sea, decía, si la esposa está feliz, La casa está feliz. Exacto. Si la esposa está triste, el hogar está triste. Si está enojada, todos con pies de plomo. ¿Están de acuerdo con eso? Todos escondidos. Solo yo soy honesta. Si todas las demás yo las veo así, como que no es cierto. Bueno, pero realmente así es. Pero hay un elemento importante y es el que vamos a ver hoy. Para que el hogar brille, y estamos en un tema que lo empezamos hace un par de semanas que se llama Lugares que Brillan. Una de las cosas que tenemos que tener es que los hombres, para que el hogar brille, tenemos que tomar un rol muy importante para con las esposas o con las mujeres de la casa. Y es que tenemos que hacer actividades que reflejen el amor hacia la esposa. ¿Cuántos queremos que nuestro hogar brille? Bueno, hombres, depende de nosotros. Depende de cuántas cosas hacemos para que nuestra esposa sienta o las personas del hogar sientan ese amor. Pero actividades concretas. Si yo me pongo a ver y pongo a hacer preguntas hoy a los hombres, ¿qué actividades concretas hacemos para valorar a la esposa o a la mujer de la casa? ¿Hacemos acciones concretas? Es algo que tenemos que preguntarnos. Porque si nosotros como hombres no estamos haciendo nada para que la esposa sienta el amor, sienta el respeto, ¿qué vamos a recibir entonces? Porque la mujer está esperando eso. ¿Y qué pasa cuando no lo recibe? ¿Qué pasa? Tenemos mujeres acá también. A mí me gusta que hablen, que digan, ¿qué pasa cuando no lo reciben? Muchas veces cuando la mujer no recibe eso, entonces ella da lo mismo al esposo, indiferencia. Ok, muy bien. No le da también atención y muchas cosas. Y efectivamente eso es. Muchas veces, y gracias doña Grace, porque muchas veces estamos recibiendo cosas así porque nosotros no estamos dando. O sea, lo que estamos haciendo es un espejo, un reflejo de lo que estamos dando en ese momento. Entonces, como hombres, vamos a recibir muchas veces lo que damos en ese momento. Entonces, pero el propósito de Dios es que nosotros como hombres le demos un lugar de privilegio a las mujeres. Un lugar de privilegio y las tratemos de una forma diferente, de una forma que ellas puedan sentirse privilegiadas. Y como hombres muchas veces metemos la pata, ¿cierto? Porque queremos recibir sin dar. Queremos que nos den sin dar nada. Y eso realmente no está. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios 5. Efesios 5, 25 al 31. Y vamos a ver qué dice la Biblia. A mí me gusta que hablen, que comenten, que digan, porque si no, así nos queda. Expresemos. ¿Qué dice Efesios? ¿Lo traje? 5, 25 al 31. Un voluntario o voluntaria.
Bueno, aquí esto, para los hombres que queremos ver cómo tratar a la mujer, aquí está claro. El ejemplo que da la palabra de Dios es que nosotros debemos de tratar a las mujeres como Cristo trató a la iglesia. Entonces, dice aquí en algunas cosas que si nosotros amamos a nuestra esposa, la tratamos bien, es como si nos amáramos a nosotros mismos. O sea, si usted se hace daño, ¿a quién de los hombres les gusta hacerse daño? A ninguno, ¿eh? Entonces, lo que está diciendo la palabra es que si nosotros no nos gusta hacernos daño, nosotros no tenemos por qué hacerle daño a la esposa. Nosotros no tenemos por qué afectar a la esposa. Y entonces, si nosotros estamos afectando a la esposa, quiere decir que no nos estamos amando a nosotros mismos. Porque la palabra lo dice aquí claramente. Porque si tú quieres un matrimonio fortalecido, quieres fortalecerte a ti mismo, tienes que amar a tu esposa, tienes que tratarla bien, tienes que dar lo que ella trata. Y era lo que decía la pregunta al inicio. El ambiente depende de la esposa en la casa, ¿cierto? Y los que no se habían dado cuenta, así es, está comprobado. O sea que es un método científico, la mujer es la que pone el ambiente en el hogar. Pero si queremos tener un ambiente agradable, ¿qué tienen que hacer los hombres? Si queremos fortalecer la relación en la casa, ¿qué tienen que hacer los hombres? Cuidar a la esposa. Cuidar a la esposa. Cuidarla. Y si alguna vez nos descuidamos, aquí habemos de todo, de todas las personas. Y puede ser que alguna vez lo descuidamos y algunas veces fue descuidada. Pero lo bueno e interesante y es que tenemos que entender qué es lo que Dios dice de la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando no tenemos el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, muchas veces cometemos errores. Y aún muchas veces conociendo la palabra de Dios, metemos la mano. Pero la palabra de Dios hoy nos dice que nosotros, si queremos fortalecer nuestra relación de pareja, el hombre juega un rol clave acá y va a depender de él. Usted puede tener, y los hombres podemos tener todos los pretextos que pongan, o todos los argumentos. ¿Qué argumentos podemos decir? ¿Por qué no muchas veces nos enojamos con la esposa? ¿Por qué? ¿Algún hombre valiente? ¿Por qué? ¿Qué argumentos damos? Muy valiente para decir eso. Muchas veces podemos decir, es que yo me llevo a la contraria, por ejemplo, gracias, Johnny. O puede ser, yo trato pero no se deja querer. ¿O no? ¿Ah? Yo lo intento. Hay días. Qué bueno. Y tenemos que ser sinceros. Es que, por favor, las mujeres, no tomen represalia. Esta vez, ya aquí vi, ahora después que salimos de aquí. No. ¿Por qué? ¿Ah? No. Por eso no digo nada, después va a estar o sea, todo será usado en mi contra. No, pero es cierto. Muchas veces el hombre se siente, pero aquí cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo es el que nos ayuda, muchas veces esas decisiones difíciles también tenemos que manejarlas. Si no vamos a ser hipócritas de que no hay momentos en que el hombre se siente por más intenso, muchas veces es consecuencia de algo que hizo, y ya después quiere arreglar la torta y ya no se puede arreglar, ya no se puede arreglar. Pero muchas veces recordemos que somos seres humanos también, y muchas veces las mujeres están, pero el hombre, y aquí lo que la palabra de Dios dice es que tenemos que actuar como Jesús actuó con la iglesia, y muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, y es algo muy importante en este momento. ¿Qué nos enseña la sociedad desde niños? Y aquí es donde tenemos que ver lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que nos enseña la sociedad. La sociedad desde niños nos enseña a pensar ¿en quién? En nosotros mismos. La sociedad nos enseña a que nosotros tenemos que resurgir, tenemos que salir, tenemos que sobresalir, que nos enseña a que pensemos en nosotros, pensemos en nuestros proyectos y en nadie más. Y eso es lo que nos enseña la sociedad. Entonces, cuando llegamos muchas veces al matrimonio, pensamos en eso. ¿Pensamos en quién?
en yo. Pues la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Entonces, por eso muchas veces no sabemos manejar muchas situaciones en el matrimonio. Y no sabemos muchas veces manejar una situación con la esposa, porque estamos pensando en nosotros. Pedro decía un día de estos que habíamos dicho en un tema, cuando yo me caso, ¿para qué me caso? ¿Para hacer feliz a quién? A la esposa. Y esa frase tan simple tiene un montón de implicaciones. Implica negarme a mí mismo, como Jesús se negó para con la iglesia. Y en el caso de Jesús podemos decir todos los hombres, todos los argumentos, pero Jesús fue hasta la muerte y todavía muchos lo rechazaron. Y hoy lo siguen rechazando. Y aún cuando dio su vida. Entonces nosotros que como hombres y los que estamos acá, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Como decía Robert o Johnny, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No es fácil, pero tenemos que hacer eso. No tenemos que seguir pensando en nuestra vida. Nosotros, si queremos como hombres trabajar, tenemos cómo actuaría Jesús en ese momento. En un momento difícil, como hombres, si tenemos en nuestro matrimonio, ¿qué tenemos que hacer? Si hay una situación difícil en el hogar. El hombre, ¿qué tendría que hacer? ¿Se acuerda del modelo que Jesús decía ahora en lo que leímos? ¿Qué tiene que hacer el hombre? No me dejes solo. ¿Qué haría usted? ¿O qué hace? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? El hombre es el que tiene que tomar el liderazgo y hacer frente a la situación. Ajá, ¿y qué? ¿Y cómo lo hace? Exacto. Es en muchas veces uno no sabe manejar una situación y tiene que ir a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo sea el que me hable. Porque yo no sé si ustedes algunas veces les ha pasado que están en una situación y no saben cómo acercarse a la esposa, cómo no meter la pata más de lo que la ha metido. Y en lugar muchas veces uno mete la pata y quiere arreglarlo y lo mete más y mete más. Entonces uno tiene que ir a la presencia de Dios. Tiene que buscar la presencia de Dios. Así como Jesús, cada vez que le pasaba una situación, iba y oraba y buscaba la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Entonces muchas veces a los hombres nos falta buscar presencia de Dios para saber cómo tratar a la esposa. Nos falta buscar la dirección del Espíritu Santo. Y cuando usted se somete a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar. El Espíritu Santo va a ablandar la situación. El Espíritu Santo va a poner muchas veces misericordia para nosotros en la mujer, ¿o no? Porque muchas veces salimos llenos para liberarla. Exacto. O eso. Quizás no lo quise decir, gracias, pero muchas veces el Espíritu Santo puede ser que usted esté orando ante una situación difícil y le hable a la esposa también de la misma situación, y cuando usted llegue a hablar, el camino está preparado. O puede ser que en algún momento, y lo que dice Robert es cierto, puede ser que en algún momento haya necesidad de plantarse espiritualmente, no verbalmente ni decirle, sino plantarse espiritualmente en el hogar, porque hay algo que los está afectando, el enemigo se quiere meter de alguna forma, y usted tiene que plantarse espiritualmente. Entonces, en este momento, nosotros como hombres, como Jesús actuó, tenemos que amar a nuestra esposa, a nuestra pareja, de una forma desinteresada. ¿Qué significa ser desinteresado? No pensar en uno. Sí, o sea, Dar sin pensar en que voy a recibir. dar sin pensar que voy a recibir, pensar, cuando usted es desinteresado hacia su esposa, no importa lo que usted sufra, usted quiere verla feliz a ella.
No importa lo que usted, el orgullo se lo tiene que comer, el orgullo se lo tiene que tragar, usted tiene que hacerlo. Así fue como actuó Jesús, ¿o no? Entonces, muchas veces como hombres no hemos entendido eso. Damos algo y ya queremos que venga algo de vuelta. Yo cuando inicié, digamos, en esto, porque digamos, yo he conocido de Dios toda la vida, pero digamos, la parte del matrimonio nunca fue para mí algo que yo viviera. Mis papás nunca vivieron juntos y el matrimonio entre mi mamá y mi padrastro fue un desastre, entonces eso para mí era muy difícil. En realidad es sumamente difícil también ser como Dios manda como mujer, ¿verdad? Ser obediente, ser todo esto. Y cuando yo estaba ahora en el break, en la oración del viernes, ellos decían, es que usted es corona para su esposo. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que ser corona para mi esposo? ¿Por qué yo tengo que servirle a él para que él me luzca? ¿Verdad? Yo no nací para ser lucida. Entonces, es el mismo machismo que se vive ahorita en la sociedad y el feminismo, ¿verdad?, que nos hace pensar de esta manera. Entonces, también para el hombre es muy difícil también aceptar el hecho de que, porque yo tengo que rebajarme, si yo soy la cabeza del hogar, a mí me mandan a mandar, si yo soy aquí el rey, ¿verdad? Y el rey y mi corona me tiene que lucir, ¿verdad? Entonces, esto es muy difícil. Pienso que cuando uno no está no tiene, digamos, una muy buena comunión con Dios, y cuando usted no acepta en sí el mandato de Dios como tiene que ser para su matrimonio, para su vida, esto se hace muy difícil manejar y también aplicarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ese fin de semana me hacía muchísima falta, entonces yo entendí que yo tengo que primero ser obediente y también ser una corona para él. O sea, él tiene que estar orgulloso de sentir que tiene una esposa a la par que lo honra, ¿verdad? Y de igual manera siento que, bueno, esta parte es de igual manera eso, ¿verdad? Sentirse que aquí no soy todo yo, sino que también tengo que ver cómo hago para quedarle bien a ella, para que ella también sea a mí. O sea, esto es un complemento, sea lo que sea, ¿verdad? O sea, él me hace sentir feliz para que yo quiera ser la corona de él, ¿verdad? O sea, entonces es como todo recíproco. Sí, O sea, la semana pasada no sé quiénes estuvieron, pero se analizó la otra parte, que fue el hombre. Y del hombre hay un tema que no sé cómo lo dieron y no estuvimos acá, no estuve, pero una de las características en ese estudio, y cuando el hombre, y por eso se refiere a lo de la corona, es que el hombre quiere ser respetado, así como la mujer quiere ser amada, el hombre quiere ser respetado. Entonces, cuando habla de eso, de lucirse, no es lucirse, o sea, no es que me exhiba, sino que el hombre quiere sentirse respetado en ese sentido. Entonces, es la labor. Pero hay una cosa importante en esto, y gracias, Wendy, por esto, porque definitivamente, y lo que hemos visto, y lo que dice la palabra de Dios, el único que puede hacer que nosotros tomemos esa posición que habla la palabra es a través del conocimiento de la palabra de Dios y el sometimiento a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Porque si no es así, el hombre o mujer natural no se somete. Y la sociedad todavía y como hablamos al inicio, la sociedad todavía nos lleva a que sea el feminismo. O sea, hoy se habla mucho del machismo, pero el feminismo es igual. Incluso si analizamos, el feminismo tiene inmerso el machismo y el machismo tiene inmerso el feminismo. Entonces es una mezcla bien complicada. Por eso nosotros hoy estamos hablando, y como hablábamos a los hombres, ahora ya se unió un hombre más ahí. Yo sé que Liz va a decirme después algunas cosas. Entonces el hombre se tiene que someter a Dios, y no lo va a lograr para amar a su esposa, como hemos estado hablando,
para tratar de negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el hombre, eso que usted decía, Wendy, de que el hombre está dispuesto a mandar y quiere mandar, no. En el plan de Dios, si quiere mandar, tiene que servir. Es diferente. Y es en el liderazgo también secular. Si usted quiere ser un buen líder, tiene que servir. Jesucristo, para ser un buen líder, vino a servir. Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces, cuando nosotros nos sometemos, y una de las cosas que me trae, no estaba acá, no está en el estudio, pero de acuerdo a lo que dice, una de las cosas que Jesús hizo, y usted y todos sabemos cuando leemos la palabra, es que Jesús fue obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. Incluso todavía cuando iba a la cruz le dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces en este momento lo que tiene que decir el hombre cuando está en una situación que tiene que morderse la lengua, morderse el orgullo, es que no se haga mi voluntad sino la voluntad de lo que Dios me indica que haga. Entonces ahí se nos termina el argumento a los hombres de que muchas veces hacemos cosas porque mi esposa me hizo, y es que ella me hizo, y es que ella me hizo acá. Tranquilos, usted tiene que jugar un rol diferente, los hombres. Si estamos en esa posición, tenemos que buscar la presencia de Dios para cortar esa situación. Y como dijimos al inicio, o sea, Dios lo que quiere es que cada vez que se presente una situación, usted tiene que cortarla. Y lo que dijo Gerardo, muchas veces ser la cabeza puede significar humillarse para terminar una situación de conflicto. Humillarse para terminar una situación de crecimiento. O humillarse para poder tomar la dirección hacia otro lado. Ir a pedir perdón, muchas veces disculpas, aunque usted no tenía que pedir disculpas. Ir a pedir, hacerse responsable y culpable de una situación aunque usted no sea culpable. Pero su obligación es que la situación cambie y que su esposa se sienta mal. ¿Se entiende? Entonces la única forma de eso, cierto, es muy difícil, es el sometimiento yo de una forma individual a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se logra eso? En intimidad con Dios, en oración, en rodillas, en todo lo que pasa, en mis tiempos de oración. ¿Está claro? Ok, entonces, ¿a cuántos de ustedes, los hombres, estoy hablando de los hombres que llegaron cuando el mundo llegó tarde, estamos hablando del amando a la esposa, pero es una clase para hombres. ¿A cuántos de ustedes les gusta, a los hombres, que la esposa les haga su plato de comida preferido? ¿Ah? Como todo, no digan. Ah, bueno. ¿Que te haga masajes? ¿Les gusta que le haga masajes? También. Ok. Si les gusta eso, tienen que hacer algunas preguntas, tienen que saber algunas cosas. Y es, si a ti te gusta que tu esposa te mime y te haga la comida preferida, te haga masajes, primero, ¿ya le preguntaste qué le gusta a ella? Si yo le preguntara a los hombres qué les gusta a la esposa en este momento, me lo chorrean así. Sí, ¿verdad? Pedro, levanta la mano. O sea, porque usted no puede esperar que su esposa le haga el plato preferido. Usted no puede esperar que le haga masajes o cosas buenas. Si usted no sabe qué le gusta a su esposa y Dios le manda a amar a su esposa. Usted tiene que saber, o sea, lo que la palabra de Dios, por ejemplo, Jesús sabía lo que la iglesia necesitaba y la iglesia quería. ¿Sabía qué era lo que Jesús? Lo que le necesitaba. Orientación. Claro, la salvación. Y dice, yo vine para salvar, para sanar, para todo eso. Eso era lo que la iglesia necesitaba y la iglesia quería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy, los hombres, si quieren que les hagan el plato, pregúntele. ¿Qué es lo que le gusta? Y comience a anotarlo ahí en el teléfono, tenerlo en algún lado lista para eso. Entonces,
No solo que le gusta, ¿cómo le gusta? ¿Cuál es el platillo preferido de la esposa? ¿Alguno me puede decir? Dependiendo del día. Bueno, usted tiene que tener 7 platillos. Uno le gusta la pasta. A la pasta, ok. Entonces, si usted sabe que eso, ¿cuántas veces le ha cocinado una pasta? De sorpresa. Le gusta la cocina y si no le gusta, vaya a algún lavabo y la compra y se la hace. Entonces, cuando estamos hablando de mantener el ambiente del hombre, el hombre tiene que tener esos detalles, esos cuidados. Eso es mantenerse, una palabra que he estado escuchando en los últimos meses y es, tiene que estar apercibido, dice. Ahora la palabra de moda. El hombre tiene que estar apercibido de la esposa. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es la situación? Entonces, el otro es, cuando usted haga algo para su esposa, tiene que hacerlo con el sentido de complacerla, no esperar nada a cambio. Y si nada a cambio, nada, pero nada, usted nada más tiene un solo objetivo y es complacerla, que ella se sienta bien. Decía también una persona que daba un estudio en ese mismo curso que les dije que fuimos, Lidia, decía que la mujer, como dice la Biblia, es vaso frágil, es el cristal, es una copa de cristal. Ustedes han visto una copa de cristal que es, aunque mucha gente cree que es muy débil, no, es muy resistente, nada más que es muy sensible y todo el asunto. ¿Y el hombre qué es? No, el hombre es una botella plástica. Tiene que aguantar todo. El hombre tiene que aguantar todo. Eso es una botella de 2 litros, 3 litros plástica. Sí, un sifón plástico, ok. Pero el hombre tiene que ser una botella plástica o un sifón o una botella de 3 litros. ¿Por qué? El hombre tiene que estar acostumbrado a aguantar ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para tratar esa copa frágil de una manera muy adecuada. Pero muchas veces como hombres usamos muchas excusas para zafarnos de la responsabilidad. Pero Dios tiene un plan. Y el plan para el hombre es eso, tratar a la mujer como Dios trató a la iglesia. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿cuántas botellas plásticas hay acá? ¿Ah? No, si ponen. ¿Ah? ¿Cuántas botellas plásticas? Algunos ya están, pero lo siento, por más que se quejen, ese es el plan de Dios. Y si queremos ser obedientes al plan de Dios, debemos empezar a partir de hoy a hacer cambios para que nuestro hogar brille y para, como dice, la corona brille también, pero no porque tiene que andar luciendo para él, sino porque brille, porque le están sacando brillo, si se puede decir así, y brilla porque la están cuidando y están sacando brillo en ese momento. Entonces la palabra de Dios, y eso es lo que nos dice, porque una de las cosas que pasa, y es cierto, que si tú la cuidas a ella, te estás cuidando a ti mismo, ¿cierto? Y alguien decíamos al inicio, si el hogar está feliz, ¿quiénes están felices? Todos. Si la esposa está en paz, está tranquila, se siente amada, el ambiente es, y los hombres vamos a estar bien. Entonces no pretenda tener cosas de beneficio si no estamos dando. Si no estamos dando. Entonces muchas veces no podemos dar cosas, y esto es algo muy importante, tenga cuidado, porque muchas veces usted no da cosas porque no las tiene, y nadie puede dar lo que no tiene. Y esto lo que pasa, y aquí hay que tener mucho cuidado, muchas veces, y voy a usar a Wendy con el permiso suyo. Wendy dio un ejemplo muy importante que ha pasado a muchos de nosotros, quizás el ejemplo que tenemos atrás en nuestras vidas ha sido un ejemplo que no está de acuerdo a esto. Entonces la persona llega al matrimonio y llega con un montón de malas mañas y malas costumbres y malos conceptos y conceptos cerrados.
y conceptos equivocados que nos pueden perjudicar. Y eso, y muchas veces no damos, o no, una persona no da, un hombre no da, o un esposo no da, o una pareja no da, porque no tiene que dar, no sabe dar. Y eso es muy importante también que tenemos que entender los hombres. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los hombres que no tuvimos esa experiencia de ese respeto para el hombre y de ese amor para la mujer? Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios conocemos el modelo. Entonces lo que nosotros aprendemos, y muchas veces la única forma o las formas de poder hacer, hay dos. Una es o irse a meter a buscar la presencia de Dios, o buscar ayuda. Muchas veces necesitamos buscar ayuda, de que muchas veces yo no soy expresivo, o yo no soy muy expresivo, soy callado, todo me lo callo, todo eso, y de pronto explota. Entonces muchas veces necesitamos ayuda de una tercera persona, para que me ayude a cambiar. Pero en este momento lo que la palabra de Dios nos dice es que no hay excusa, aunque vengamos de esos, y era lo que Wendy decía, vengamos de esos modelos. Hoy la palabra de Dios nos quiere guiar a que ese modelo no es el correcto, y hay un modelo bien establecido en la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, en este momento, eso es que tenemos. Otra evidencia. Perdón. Adelante. Bueno, tú dices que quieres que hable. Sí, porque gracias, porque hay nadie que hablar. Los hombres están calladitos, ¿qué A mí pasó? me cuesta. El asunto aquí de buscar esa ayuda es tener cuidado con quién buscar. Sí, claro, por supuesto. Y le voy a decir porque, digamos, nosotros fuimos a Enfoque a la Familia, era un psicólogo, y el Señor me dijo, no, si él no quiere, y si él no está con Dios, y si él no conoce de la palabra de Dios, porque él no es creyente, entonces, y el que no quiere, fue algo de la carta de divorcio, me habló de la Biblia decía que el que no quería estar casado, que si el hombre no quería estar casado, que nosotros éramos libres, ¿verdad? Nosotros como mujeres éramos libres. Porque a mí siempre me pesó el hecho de que yo decía, yo me casé, y me casé para toda la vida, o sea, ese es mi concepto. Mi concepto no era firmar mi divorcio, y no era, ¿verdad?, tampoco separarme. Entonces, en ese momento, cuando el Señor a mí me abrió, digamos, según él la mente, ¿verdad?, pues cuando le dije, salad todo el mundo, y ya no tengo que pensar en eso, y ya yo no tengo que pensar en que yo me casé para toda la vida, y si él es el que quiere separarse porque no se siente casado, entonces yo me separo y punto. Entonces yo le decía a él, fue cuchillo para su propio pescuezo, porque, pero digamos, tenemos que tener cuidado, porque yo ahora caigo en cuenta que ese no era el mejor consejo para mí, ni para mi matrimonio, ni para él, ni para mí, o sea, para ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, sí es tener muchísimo cuidado, porque aunque busqué Enfoque a la Familia, ¿verdad?, que era un lugar donde supuestamente tenía conocimiento de muchas cosas, no era el mejor lugar, ¿verdad? Sí, sí es mejor. Sí, en eso definitivamente hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice muy claro en algunas cosas que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ese tipo de cosas muchas veces son humanistas. Nosotros, algunos de los que estamos acá, algunos de los que estamos acá, estamos llevando un curso en la iglesia de consejería, o sea, preparándonos para consejería. Y una de las cosas que decía, y el que lo está dirigiendo es un psicólogo también, y es cristiano, es el pastor, ¿cómo se llama? Guti. Y él nos hablaba ayer precisamente de eso. Ayer nos hablaba de eso. Y ustedes están ahí en ese curso. No, bueno. Aquí está Pedro Liz, y nos hablaba de eso precisamente. Nos hablaba de que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado. Y nos hablaba a nosotros como futuro, gente que, bueno, personas que dan consejería hoy y se están preparando para la consejería. Que hay momentos en que uno tiene que reconocer o no está capacitado para atacar un tema, y que siempre tenemos que atacarlo desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces nos vamos por temas legales. Y él decía, nosotros como psicólogos muchas veces nos podemos ir como
por el lado psicológico. Y él lo dijo desde el inicio, pero ese no es el punto. El tema es que tenemos que buscar alguien desde el punto de vista espiritual, o sea, que nos guíe espiritualmente y de acuerdo a lo que la palabra de Dios. Porque si uno va a muchos lados, y bueno, no sé, no voy a juzgar al del enfoque de la familia, no sé quién es, no conozco, no sé cuál fue, pero definitivamente por eso tenemos que ir y tener mucho cuidado con eso también. Y gracias por el comentario. Sí, perdón. Comentar también que a mí me pasó lo contrario, por ejemplo, de Wendy. En mi casa, bueno, mis papás, o sea, ya tienen 50 y el resto de años de casados. Ajá. Y nosotras somos 7 mujeres y él hace un excelente papá y rodeado de mujeres que le tocó, ¿verdad? Entonces es de los hombres que ponen la alfombra para que pasen. Y con nosotras fue igual, demasiado. Bueno, pues yo siempre le digo a Julián, le tocó de las 7 maravillas. Dígale gracias a Dios, ¿verdad? Y a mí me pasó lo contrario, o sea, yo pensé que cuando yo me iba a casar, cuando yo iba a entrar a mi casa, Julián iba a poner la alfombra, que yo pasara, yo esperando que pusiera la alfombra. Pero digamos, porque él me decía, es que nosotros somos solo hombres, o sea, veníamos como de los dos extremos, él solo como acostumbrado a hombres y yo solo mujeres. Ay, pensé que era golpeado. Pero digamos, hay dos puntos importantes. Uno, ya cuando él conoció al Señor y se esforzó también. Claro. Porque también yo sé que para el hombre no es fácil, por todo lo que hemos hablado, pero yo creo que van esas dos cosas de la mano. Cuando uno conoce al Señor y también esforzarse, porque él a mí me decía, es que a mí eso no me gusta, eso que aquí, que allá, de verdad. Y es lo que uno siempre espera, pero también, o sea, da también el esfuerzo. No hay que poner ese pretexto de como a mí no me dieron, yo no voy a dar, ¿verdad? Porque ya eso, o sea, ya uno también es una persona madura y uno sabe que ya hay cosas que deben cambiar, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, por eso toqué el punto de que muchas veces usamos como excusa de dónde venimos, pero si cuando nos metemos a la presencia de Dios, y hay un tema, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos a encontrar un sinnúmero de cosas que yo hago incorrectamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde viene el compromiso mío de querer cambiar y darle la oportunidad al Señor que me cambie para eso. Entonces, definitivamente, para las personas que no nacimos en el Evangelio o no tuvimos la experiencia adecuada en el proceso, hay que hacer un esfuerzo definitivamente para cambiar, diría mi abuela, las malas mañas. Entonces, porque son los malos hábitos. Y una de las cosas que nosotros como antes creyentes y cuando estamos en los caminos del Señor, es que tenemos que cambiar los hábitos, generalmente. Y de ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de un tema? Cuando yo leo la palabra de Dios, estudio la palabra de Dios, busco la oración, como hombre yo me doy cuenta, yo estoy actuando mal en ese momento. Entonces, digo, tengo que corregir eso. Pero no hay argumento, o sea, como yo les decía hace un rato, muchas veces tenemos que comernos el orgullo. Porque hay un solo propósito. Y eso es lo que queremos saber. Hay un propósito del hombre hacia la mujer. La mujer se tiene que sentir amada. En ese sentido. Y recuerde, usted es una botella de plástico. Y eso tiene que tenerlo ahí claro. Y una botella plástica y un garrafón, Roy, tiene que aguantar. Así que, y hacer un esfuerzo. Y no usar, y muchas veces uno trae patrones que uno no quiere cambiar. Y quiere ser inflexible y no por qué tengo que hacer, no tiene que cambiar. Si la palabra de Dios me lo indica, yo tengo que cambiar. Y muchas veces no es fácil. Y muchas veces, y perdón, ya te doy la palabra, y como decía Viviana, y muchas veces no es que uno no quiere, es que uno no sabe, uno no se da cuenta muchas veces. Pero por eso es bueno cuando el Espíritu Santo me confronta ante eso. Y muchas veces uno piensa, es que no estoy en pecado, es que yo no estoy matando, yo no estoy haciendo esto, yo no estoy haciendo acá. Pero muchas veces una simple palabra, un vocabulario, una palabra que uno dice, y muchas veces uno no se muerde la lengua y dice palabras groseras, y una palabra puede ser que dispara un montón. ¿Y qué dice la palabra en Efesios 4:29?
¿Alguien lo sabe? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para dar edificación a los que... O sea, lo que quiere decir es que las palabras que salgan de mi boca tienen que edificar. Y si no edifican, mejor ni salgan, mejor no diga nada. Pero uno, muchas veces, en el momento del calor, en el momento del... dice palabras que después se arrepienten. ¿Y quién es el único que me puede refrenar la lengua? El Espíritu Santo, nada más. Por eso hay que meterse en comunión con el Espíritu Santo. Roy, ¿lo vas a decir? No, nada más quería apuntar en representación de las garrafas plásticas. Que la palabra dice, perdón, nada más es agregar un detalle, no lo estoy contradiciendo porque sí, los hombres tenemos que aguantar. Dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos. Entonces, más frágil. El garrafón, si lo pone al fuego, también le puede ir mal. No, totalmente de acuerdo, pero lo que tenemos que entender es lo que dice la palabra acerca de Jesús y la iglesia. Claro. En ese sentido. Hay un solo fin. Otro tema que nos tenemos que evidencia cuando nosotros estamos respetando y amando a la esposa es cuando somos agradecidos. ¿Cuántas veces usted le da gracias a la esposa por lo que hace? Hombres. ¿Cuántas veces usted le dice gracias al día? ¿Ah? Entonces, muchas veces ya asumimos que la esposa tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. No. La comida, muchas veces cuando cocina, muchas veces cuando te hace un favor, muchas veces te saca de un problema. O sea, el hombre tiene que tener una actitud de agradecimiento hacia la esposa, como así tenemos una actitud de agradecimiento hacia Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una actitud de agradecimiento hacia Dios? ¿Qué pasa cuando una persona, aquí para todos, y ya hablando, cuando usted no tiene una actitud de agradecimiento hacia Dios, ¿qué pasa? Como cristiano, ¿cómo se comporta? Orgulloso. ¿Ah? Orgulloso. ¿Orgulloso? ¿Cómo? Su corazón se endurece. Corazón duro es una persona que siempre está quejándose, una persona que está criticando, una persona que siempre está malhumorada, porque usted no tiene una actitud siempre a mí, ¿por qué al otro le da, a mí no me da? ¿Por qué trata así? Esa es la actitud de una persona no agradecida. Entonces, cuando usted en la casa no es una persona agradecida, usted siempre está viendo los defectos. Usted siempre está tratando mal. Usted siempre está buscando el punto negro, porque usted no es agradecido. ¿Se entiende? Y si usted es una persona que siempre está buscando los puntos negros, quiere decir en automático que usted no es una persona agradecida. Estamos hablando del hombre. Ya hablaron de la mujer la semana pasada. Entonces, perdón, es que en este momento tenemos que ser claros para los hombres, ¿ok? Usted tiene que hacerlo. Y no le importa, vea, usted tiene que hacerlo, no le importa si ella lo hace o no lo hace, usted tiene que hacerlo. Estoy hablando a los hombres hoy. ¿Estamos de acuerdo? No importa que ella no lo haga, usted tiene que hacerlo. ¿Me entiende? Si no importa que su pareja no lo haga, usted lo tiene que hacer. Es lo que Dios le está diciendo que haga. ¿Quiere ser obediente a Dios? Obedezca. Escuchemos. Y ese es el tema. Perdón. Muchas veces queremos... No, yo tengo que ver mi rol. La esposa se tiene que sentir amada. Yo tengo que ver mi rol. ¿Cómo? No sé si me explico. No importa lo que ella haga. Yo tengo que jugar mi rol. No solo eso, yo pienso que con el accionar de uno da el ejemplo y produce también que la otra persona actúe de esa misma manera, ¿verdad? Totalmente. Si yo soy una persona que no soy mal agradecido, paso quejándome, estoy dando ese ejemplo en mi casa y mi esposa va a estar igual. Pero si yo se supone que yo soy la cabeza, soy el que tiene que buscar la manera de dirigir de la mejor manera el hogar. Si yo soy una persona agradecida, en todo tiempo, en todo momento, sin importar lo que esté pasando alrededor, mi esposa se va a pegar a mí en eso porque ve que yo estoy contento, que yo estoy feliz, porque estoy agradecido, y eso es lo que hace el agradecimiento, ¿verdad? Ser feliz
tener gozo en medio de cualquier situación. Exacto. Y creo que eso se pega también. Exacto. No, y eso es lo que estábamos hablando, que usted y lo que hablábamos ahora de que si quería que su esposa le prepare la comida preferida, o sea, usted le preguntó qué es. Y muchas veces quizás usted llegó a la casa y lo que había era de comer cualquier cosa o algo que no le gustaba. ¿Qué tiene que hacer? Comérsele y dar las gracias, porque usted no sabe con qué esfuerzo su esposa hizo eso. Puede ser que también llegó tarde, también llegó agotada o tenía cualquier cosa y no pudo hacer, y eso fue lo único que pudo hacer, y lo hizo con un esfuerzo y un amor impresionante. Y usted llega y le dice una barrabasada y se paseó en todo. No sé si tiene que agradecer lo que hizo, porque en esos detalles es donde se ve realmente. O pregunta, ¿quiere comer? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Comida. Y si vaya a cualquier lado, o sea, aquí hay pero ¿me entienden? Uno como hombre tiene que tener cuidado en esas cosas. Y no estamos hablando de pecados, de que estoy en pecado y por eso. No, estamos hablando de eso, de esas cosas. Que como hombres muchas veces no las hacemos en eso. Hablábamos y una de las cosas que también afecta mucho al hombre en este tipo de cosas y quizás basado ya casi terminando, en esto es, y esto es para los hombres. Muchas veces cuando uno no toma el papel de servir a la esposa o de que yo soy el que mando o dar gracias y todo eso, eso tiene una relación directa con la autoestima de nosotros como hombres. Entonces, si usted quiere siempre ser servido, si usted quiere que nadie le diga nada, si usted no quiere humillarse, generalmente es un símbolo de tener una autoestima baja. Exacto, bajo autoestima. Entonces, en ese momento, si usted sirviendo y siendo botella plástica o garrafón plástico, y si usted no lo quiere ser, cuidado, revísese si es que tiene un tema de autoestima. Entonces, ese es uno de los principales problemas que afecta el matrimonio en este momento, en nuestro matrimonio. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué pienso de mí mismo? ¿Cuál es mi concepto de mí mismo? Entonces, si como hombre pensamos de que no valgo nada, si como hombre pensamos de que siempre me marginan, si como hombre pensamos, estamos con un problema. Entonces, eso nos va a afectar y nos va a costar mucho entender esto. Y leía un mensaje esta semana de una persona que hablaba de tener una actitud, de la actitud, y estaba hablando de tener una actitud de lo que hablábamos ahora, una actitud de bendición. Cuando usted tiene una actitud de bendición, que es al contrario de tener una autoestima baja, si tiene una actitud de bendición ante cualquier situación adversa, ¿cómo lo toma usted? Y en iglesia usan otra frase, pero digamos, si usted sabe que tiene una actitud de bendición, si usted tiene que agachar las orejas o tiene que decir o pedir perdón o pedir disculpas, eso va a ser importante para usted. Decía el predicador, ¿no? Porque le va a resbalar. ¿Por qué? Porque usted sabe que todo es bendición y que usted está partiendo de Dios y que Dios lo va a bendecir en cualquier situación si usted hace lo correcto. Si usted hace lo correcto, Dios lo va a bendecir. Entonces, si usted está en una actitud de bendición, cuando usted tenga que corregirse a sí mismo, no va a tener problemas. Exacto, entonces la autoestima en este caso no le va a jugar en contra, porque la autoestima muchas veces nos puede jugar en contra. Y hoy hay dos cosas que tenemos que hacer. Muchas veces como hombres no podemos hacer eso y no bajamos a ese nivel porque necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, porque
quizás nosotros hay una falta de perdón en ese momento. También hay una bronca entre nosotros que no nos deja actuar de esa forma. Pero nosotros tenemos que revisar si hay resentimiento, si hay dolor, si hay falta de perdón, porque muchas veces esas son cosas que nos afectan para poder tratar. Porque si usted, perdón, César, lo voy a usar. Si usted tiene una actitud de agradecimiento y su esposa no le da las gracias, ¿cuál debería ser su actitud? ¿Cuál debería ser? Igual, continuar igual. Y no decir, es que siempre hago cosas y nunca ni las gracias me dan. Yo conozco una persona que nunca da las gracias. Y el día que le dije, es que usted ni gracias da, no era por, nada más era un comentario, qué raro, nunca, yo, ¿por qué tengo que dar gracias? Me dijo. Así. Y es una persona muy cercana. Y yo se lo hice en el son de broma, porque yo sabía que no daba gracias. Y le dije, usted nunca da las gracias, ¿por qué tengo que dar gracias? Me dijo. Y desde entonces, yo me llevo muy bien con esa persona, así que no. Y comenzó a empezar a dar gracias. Pero uno tiene que seguir siendo igual como persona. Porque yo soy, cuando usted está con una actitud de bendición, cuando está con una estima buena, el entorno no lo modifica a usted. Y en este momento lo que estamos hablando es que la palabra de Dios es la que me tiene que moldear a mí. Y cuando la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo me moldea, el entorno me recuerda. No sé si se entiende. Entonces, eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Ok. Roy. Sergio, yo nada más quería decir que, comparando, que Dios no es así, no ama como nosotros amamos. Exacto. Porque si no, él fue a la cruz por amor a nosotros. Y Él nos dice, si ustedes me quieren, súbanse a la cruz, todos crucificados, para que me quieran. Amén. Sino que por eso dice que el hombre ama a la mujer como Cristo a la iglesia. Amén. Sin ningún interés. Estamos de acuerdo. Entonces, nosotros como hombres tenemos que empezar a amar como Dios. Y para terminar, hay algunas cosas que tenemos como hombres tomar en cuenta a la hora de ver si estamos amando a nuestra esposa. Y voy a decir algunas cosas. Nosotros tenemos que tener intimidad con la esposa. Y cuando estamos hablando de intimidad, no estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando de que tenemos que ser más cercanos a nuestra esposa. Tenemos que tener contacto con mi esposa, conversaciones, que le agarro la mano, que le abrazo, que le doy incluso un beso en público, que mucha gente ni lo hace, que le da pena que me vean abrazándola, dándole un beso en público o alguna cosa así, un cariñito y todo eso. Eso es sentirse orgulloso de eso. Entonces, esa intimidad tiene ese tipo de cosas. Para las mujeres es importante eso. Claro. ¿Por qué? Claro. Por ejemplo, yo conozco que a alguien que tengo muy cercano, su forma de sentirse es que la abrace. ¿Qué hay que hacer? Abrazarlos. Entonces, uno tiene que conocer como hombre esos detalles. Entonces, no andar ahí que parecen robots. ¿Ok? Tiene que tener apertura. ¿A qué se refiere? Apertura es, abra su corazón. Uno como hombre muchas veces se queda, traga y no, muchas veces es bueno que abra el corazón con la esposa. Me siento así. Me siento. Y yo creo, y estoy seguro que cuando, las mujeres miran, cuando el hombre llega y le dice, es que me siento así, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? Que puedo ayudarlo. Entonces, en ese momento, comprensión. Hombres, aprendamos a escuchar. Aprendamos a ver más allá de lo que los ojos ven. Muchas veces decimos, es que no nos damos cuenta, no me dijiste,
pero muchas veces la expresión, cómo se comporta, nos están diciendo un montón de cosas. Y en la medida en que usted se acerca y tenga intimidad, comienza a darse cuenta de cómo se comporta. ¿Qué pasa cuando una mujer te dice, es que quería, no vayamos? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? No, que si quiere ir, muchas veces. Que si quiere ir. Nada más lo que está diciendo es, no voy, no vayamos, está bien, no vayamos. ¡Mentira! ¿Ah? ¿O no? Quieren ir, ¿cierto? Entonces, hombres, seamos más perceptivos a esas cosas. Escuchemos, démonos cuenta de esas cosas. Haga lo que usted quiera, ¿qué es lo que quiera? Está clarísimo, le están hablando clarísimo. Y claro, el hombre que no quiere escuchar, está bien, usted me dijo que no fuéramos. Íbamos para Grecia, a Chumel, íbamos con Ana y con Andrés. Y entonces llegué, y Sana, huele a pollo. Y entonces le decía a Andrés, Hay que parar ahí. huele a pollo significa quiero comer pollo. Claro, totalmente. Entonces le digo yo, pasamos por un turno y había tenían algodones de azúcar. Y yo, ay, qué rico, mira, algodones de azúcar. Que hay que parar porque yo quiero comer azúcar. O sea, nosotros mandamos inconscientemente mensajes subliminales. Claro, totalmente. Como cuando No uno son va, tan subliminales. ay, qué lindo, pulso, ese que está ahí en la ventana, ¿verdad? Qué bonito. Y siguen caminando y una libra. Sí, qué bonito, ¿verdad? O sea, Ese tipo de cosas, a eso se refiere escuchar, no solo escuchar lo que dice, sino las expresiones que se dicen. Cuando estamos hablando de los hombres hacia las mujeres, y esto es para los hombres, aprendan a escuchar, y eso que lo que está diciendo Viviana es a lo que se refiere. Muchas veces te están diciendo algo indirectamente, y sí, y ya usted tiene que conocer, y por eso es la importancia de la intimidad. Tenemos que entender en eso. ¿Y qué pasa si hubieran pasado a comer pollo? Hay felicidad. Entonces en ese momento, Todos los demás también. ¿Qué le pasa? Nada. ay Dios, ese nada es terrible. Está en una cita con el doctor y le dice, bueno, es que le tengo su consulta. Bueno, ¿qué le pasa? Le dice el doctor y le dice, nada. Le dice, bueno, no soy su esposo, soy su doctor. Diga. ¿Qué le pasa? Nada. O sea, es como cuando te dicen eso, exactamente, no te pasa nada. Bueno, empiece a ver qué fue lo que pasó, revise todo el día, revise qué dijo, qué no hizo, qué no dijo, porque algo serio está ahí, tiene que sacarlo a la luz. En ese sentido, es aprender a escuchar. Alguno dice, no, nada, entonces ya me voy, como decía, no, qué rico pollo, pero sigo, qué lindo bolso. No, hombres, tenemos que aprender a ser sensibles en esas cosas. ¿Ok? Es que me gustaría tal cosa, sí, pero no, otro día. ¿Qué otro día? Devuélvase porque... Sí, yo creo que es que a la mujer no es directa en esas cosas porque le gusta mucho la iniciativa de parte del hombre. O sea, espera la iniciativa de parte del hombre y por eso no quiere ser directa, porque si dice quiero pollo, fuimos a comer pollo porque yo dije que quería pollo. Si no, no fue por iniciativa tuya. Vea, eso es lo que está diciendo, no, lo que está diciendo Robert, lo que está diciendo es muy fácil. Muchas veces, y esto que va a decir mujeres no se enojen conmigo, muchas veces quieren que uno sea el que piense que tuvo la idea, y es mentira. Pero es lo que hablábamos de lo que decíamos de la lección de la semana pasada, que espero que lo hayan visto, era el nombre del respeto. Entonces, respetan al hombre lo que está diciendo. Que la repita, dice Julián. No está poniendo atención. La La de los hombres, la de las mujeres, dice. Entonces, en ese momento, el hombre, ahí eso es darle, y es lo que Robert está diciendo, es darle la autoridad o el respeto al hombre. Que el hombre sea el que tome la iniciativa. Que piense que piense, exactamente. O sea, está claro, lo tengo clarísimo. Que piense que tuvo la idea. No, pero hay veces que nada de eso sirve. Porque vamos a ir a comer. Vamos a tal lado. No. Vamos al otro. No. Ya no sé. Pero se te olvidó algo que yo dije acá. A ver, dígame. ¿Alguna vez le preguntaste qué le gusta? ¿Perdón? ¿Le preguntaste qué le gusta?
Tienes que preguntar y tener claro qué le gusta. Cuando te dice que no, es porque usted tiene que saber qué le gusta a ella. Sorpréndala. Está bien. Tiene que preguntar a eso. Está bien. Es que usted Ya sabe aprendí que algo, es gracias. digamos, el hecho de que a usted lo inviten, por ejemplo, hace unos días, no sé, me dice César, vamos a comer, y yo dije, qué rico, vamos a comer, ¿verdad? Vamos a cenar, ¿verdad? Era un miércoles, no sé. Y yo dije, qué pereza, lo que me va a preguntar es en dónde quiero ir. Y qué pereza es estar en esas viendo a ver dónde quiere ir uno y qué quiere comer, porque en realidad en ese momento yo lo que quería era solo pasar un rato con él. Lo que hubiese en el menú Sí, no importa. no importaba, y en todo caso, Oiga. algo de lo que hubiese en el menú me hubiese gustado, ¿verdad? O sea, era nada más como pasar ese rato con él, salir con él. Entonces, digamos, yo le dije, le digo yo, ¿y a dónde vamos a ir? Y entonces ya me dijo directamente dónde vamos a ir. Y yo dije, me encantó, ¿no? Esto está genial. Porque me dijo de una vez dónde vamos a ir. Ese es el ¿verdad? tipo de Y eso es cosas. lo que a mí me gusta. Y eso, para el ejemplo que están dando, es para hacer eso, tiene que saber que le gusta a ella. Y eso, como están hablando, es algo importante para ella. ¿Se entienden? Aprender a escuchar. Que no esté Génesis de por medio. Porque cuando decimos vamos a comer, yo sé dónde vamos a ir, dice Génesis. Entonces, algunas veces dice, yo sé dónde vamos a ir. Y dice, bueno, ¿dónde es? A tal lugar, y es lo que le gusta a ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No, hoy le toca lo que le gusta a mamá. Entonces, la siguiente vez dice, bueno, está bien, vamos a ir de lo que le gusta a mamá. Sigue decir, entonces eso se va moldeando, ella misma va entendiendo y es lo que pasa en nosotros. Y eso que está diciendo es importante. Vamos a ir y a tal lado. Entonces, a eso estamos hablando. ¿Ok? Entonces, el otro tema que estamos hablando es que el hombre tiene que aprender a pedir disculpas. ¿Cuántas veces metemos la pata y nos quedamos y ahí quedó? Y ahí quedó. El hombre tiene que aprender a eso, porque tiene que cerrar ciclos negativos en la pareja. Entonces, cuando usted pide disculpas, usted cierra un ciclo. Pero si usted no pide disculpas, eso queda ahí. Y en un momento de malestar, sale a la luz. Sale a la luz. Todos nosotros nos guardamos. Exacto, y todo lo guardan. Y guardan aquello en que uno pide disculpas. Y si todavía no pide disculpas, es peor. Entonces el hombre tiene que aprender a pedir disculpas cuando mete la pata. Porque eso también le sirve a uno como hombre a reconocer que se equivocó. Y a reconocer ante ella que me equivoqué. Y actué mal. Y no da por hecho muchas cosas. También otra cosa que el hombre tiene que tener es lealtad. Y eso es sentir que la mujer sienta que hay compromiso. Que hay compromiso. O sea, porque muchas veces el hombre hace sentir a la mujer me vale. Piense lo que quiere, me vale. Eso es terrible y es nocivo para eso. No me importa. ¿Alguna vez me imagino que han sentido eso? O sea, y que no le importa y me hace sentir mal. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, tiene que haber un sentido de lealtad, tiene que sentir que el hombre está comprometido en cualquier cosa que esté. Si emprenden un proyecto, el mismo matrimonio, en cualquier cosa que tomen una decisión juntos, tiene que haber compromiso en mantener la misma relación. Tiene que haber, y esto solo que decía Vivi hace un rato, tiene que sentir que hay un esfuerzo, y el compromiso, la lealtad, se mide con un esfuerzo hacia mantener la relación de pareja, hacia mantener una armonía en el hogar. Muchas veces terminamos y termina en conflicto una pareja por cosas de ese tipo. El hombre no pide disculpas, el hombre no pide perdón, hace sentir a la mujer que no le importa, que haga lo que quiera, y ese tipo de cosas es muy dañino para eso. Entonces, los hombres tenemos que tomar en cuenta mucho esto. Adelante. Lo que pasa, don Sergio, es que como mujer hay un dicho que dice que es mejor pedir
Dice, bueno, Son muchos. Muy sí, sí, entonces, sí, demasiado. Sí. ¿Verdad? Entonces, este es el asunto, ¿verdad? Que uno dice, hasta qué punto tiene un compromiso este hombre o solamente se limita a pedir permiso y hace lo que le da la gana, ¿verdad? O sea, entonces el compromiso, ¿verdad? Estás poniendo atención, estás esforzándote, estás haciendo, ¿verdad? Para salir de esto adelante, pero no es cuestión de que solo pedir perdón y que fácil lo cogen como una muletilla, ¿verdad? Entonces, de aquí me agarro hoy y pido perdón y ya está. No somos tontas. Y no olvidamos tampoco, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo muy claro. Si no se lo saco hoy, pero se lo saco dentro de un mes o en 6 meses o dentro de un año, pero se lo saco. ¿Verdad? Entonces, son cosas que no es fácil. Ay, perdón. Y lo peor es que cuando salen en un mal momento, salen en una situación, salen en algo que hace mucho daño. Y no estoy diciendo que sea la mujer, el hombre lo provoca. Pero es correcto, o sea, muchas veces, y es lo mismo, eso es lo mismo que pasa con Jesús y la iglesia y nosotros cuando vamos a Dios. Cuando vamos y pedimos perdón, ¿qué es lo que y nos equivocamos y hicimos y cometimos un error? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es el perdón? O sea, ¿qué es el arrepentimiento? Es muy claro, es de pedir perdón y dejar de hacer eso. El pecado es exacto. O sea, el pecado es pedir perdón y me aparto. O sea, cambio mi práctica. Lo mismo pasa en el matrimonio. Si yo pido perdón por algo, puede ser que me equivoque otra vez, pero tiene que ver una evidencia de que hay un cambio. Y esto es para los hombres, o sea, la lección de hoy es para los hombres, o sea, nosotros tenemos que dar evidencia de que estamos comprometidos. Y la única forma, y Jamie lo dijo muy bien, la única forma, y Vive también lo dijo, la única forma que nosotros mostremos que estamos comprometidos es que tiene que haber un cambio en nosotros. Y estoy seguro, y también como lo dijeron algunos, cuando usted hace eso, va a venir la respuesta del otro lado. Y va a venir el respeto, va a venir lo que hablábamos ahora, cuando nosotros como hombres. Eso sí, no estamos exentos de equivocarnos. Y somos seres humanos y tampoco usar el seres humanos como excusa. Pero podemos equivocarnos, podemos manejar una situación equivocadamente, ya lo vimos, porque no sabemos cómo hacerlo, porque en un momento reaccionamos mal. Pero la idea de esta clase de hoy es eso, es darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios de los hombres, cómo debemos de tratar a las mujeres, que tiene que haber un cambio. ¿Ah? Exacto. Exacto. Esto, lo vamos a hacer así, te pido perdón, pero ayúdame. Exacto. Vamos a trabajar en esto. Y esto es muy importante, esto que dice Jamie, muchas veces, hombres, necesitamos, quizá la esposa maneja un tema mejor que uno. Y muchas veces pidamos ayuda a las esposas. Muchas veces son más diestras en algún tema, o alguna situación, o manejo de alguna cosa. Y no tenemos por qué ponernos en sentirnos mal porque nos ayuden. Entonces, la idea hoy es eso. La palabra de Dios nos dice hoy, y hemos visto a través cómo debemos de tratar a las mujeres y cómo debemos de comportarnos. Pero el secreto de todo esto es que mientras nosotros no busquemos la intimidad y la presencia de Dios en nuestra vida personalmente como hombres, va a ser muy difícil que comencemos a dominar aquellas malas prácticas que tenemos. Porque tenemos que buscar la presencia de Dios, conocer lo que dice la palabra. Por ejemplo, los hombres léanse toda la semana Efesios 5, del 25 a 31, si tienen dudas. Entonces, ahí van a ver cómo la iglesia, cómo Dios quiere que tratemos y que sea un espejo para nosotros de qué cosas tenemos que cambiar. Y si hemos cometido de aquí atrás errores, pidamos perdón y cambiemos y tengamos una actitud diferente de aquí en adelante, sin importar lo que nuestra esposa o pareja nos digan. Es mi compromiso con Dios, sin importar lo que ella haga, es mi compromiso con Dios, sin importar si ella lo valore, es mi compromiso con Dios, porque al final el Espíritu Santo va a hacer la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy la idea es
es esa, es conocer cómo tenemos que amar a nuestra esposa. ¿Dudas, preguntas? Yo nada más quería decir que eso que usted dice, hay momentos donde usted tiene que darse cuenta que no está casado con la otra persona, está casado con Cristo. Exacto. Y hay cosas que hay que hacer nada más por ti. Exacto, y la esposa tiene que ver que Cristo está en nosotros, y puede ser que algunas veces ni lo ve, pero ni pintado. ¿Ok? Eso está muy profundo, allá muy enterrado. Y tiene que ver, ella tiene que ver a Cristo en nosotros. Y algunas veces está allá, pero lejísimo. Y los hombres creemos que Cristo está en nosotros. Entonces lo crucifican para ver si... Y otra cosa es, ¿Será que Cristo roncaba? Otra cosa, don Jorge, es que digamos, cuando se habla de amar, ¿verdad? La Biblia dice el amor, ¿qué es el amor? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo da, nunca deja de ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un hombre tiene que amar? O igual, recíprocamente igual, hombre o mujer, ¿verdad? Sea lo que sea, pero amar significa todo eso, ¿verdad? Significa soportar, aguantar, perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo amar a su mujer? O sea, ¿cómo perdonar? ¿Cómo soportar? Como Dios también nos amó, nos soportó, ¿verdad? Nos perdonó, nos olvidó todo nuestro... Entonces es como también basarse en la misma vida. Hay una pregunta que hicimos que es clave en todo eso, y es si usted le preguntó alguna vez eso a su esposa, o sea, por ejemplo, ¿qué le gusta comer? Lo que hablábamos ahora. Entonces, eso va facilitando un montón de cosas. Pero muchas veces los hombres creemos saberlo todo. Y muchas veces, bueno, no vamos a ir a un restaurante riquísimo y ahí venden comida picante. ¿No come picante? ¿Ah? Se dictama el estómago. Exacto. O vamos a ir a comer pasta y odia la pasta. o siempre en el mismo lugar. O siempre al mismo lugar. O averiguamos que le gusta el lugar, entonces ya siempre, y ya después se aburre y ya no le gusta eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos y eso facilita. Pero nosotros como hombres tenemos que preguntar, tenemos que escuchar. ¿Qué huele a pollo? Ah, no le gusta el pollo. Un día le lleva a comer pollo en salsa, otro día le lleva a comer pollo rostizado. Algo. Pero ese es el tipo de cosas que tengo. Entonces, lo que menciona Wendy es correcto. Pero en ese momento uno tiene que ser humilde y saber que no. ¿Qué cosa más fácil es saber lo que le gusta y lo que no le gusta? Es lo más sencillo. Cuando uno sabe eso, por ejemplo, Jesús complacía a todos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que la gente necesitaba. Lo sabía claramente. ¿Y por qué todo el mundo lo alababa y lo seguía? Porque él sabía lo que la gente quería, lo que la gente necesitaba. Así como hombres nosotros tenemos que saber lo que ellos necesitan, lo que a ellos les gusta, lo que ellos dan. ¿Estamos de acuerdo? Son cosas tan sencillas. Y son cosas tan sencillas. A veces no se piden tantas cosas, sino ir al parque y sentarse con un helado, de canillo, un bolsillo helado y hablar un rato. Exacto. Muchas veces, hombres, tenemos que apagar los televisores, tenemos que apagar el teléfono. Tenemos que aprender a dejar de hacer cosas independientes. Que voy a ir al partido, que voy a ir allá, que vamos juntos, o si no, vamos a otro lado, nos vamos a ir juntos. Entonces, comenzamos a darnos cuenta de que, no, es que a mí me gusta una cosa, bueno, vaya a ver usted, y a mí me gusta, entonces yo voy a ver otra cosa. Usted anda en estas cosas y yo ando en estas otras cosas. O yo me voy, como a ti no te gusta donde yo voy, entonces no, busquen cosas juntos. Que no sea ni esta, sino cosas juntos, de compartir juntos. Y todavía cuando hay familia, cuando hay hijos, todavía más, porque eso lo ven los hijos y vamos a hoy que están viendo nuestros hijos. Que mi papá se va para allá y mamá para allá. ¿Y qué estamos haciendo juntos? Que a mí me gusta esto y a él le gusta esto. Bueno, ahí sí estamos en problemas. Y ahora al hijo le gusta la tercera cosa y todavía más en problemas. No, busquemos cosas en común. Y vamos y disfrutamos juntos. Como dice, a todos nos gusta comer helados en el parque. ¿Qué va a pasar cuando vamos a comer helados?
todo lo disfrutan. Y si al hombre le gusta la mujer y a la esposa el comer helado, si a él no tanto, bueno, aguántese, botella plástica, va a comer helado. Pero estamos haciendo cosas juntas. Pero tampoco somos nosotros. Claro, no. Nosotros que tienen que ser lo que nosotros No, a eso me ese es el detallito, Sí. es el conocernos, ¿verdad? Porque nosotros somos flexibles, tampoco que somos unos solos, pero es el conocerse, por eso es tan importante la comunicación. Me gustaba ahora como yo y Graham, como decía su hijo, que decía, mis padres se amaban, Claro. fueron tremendos ejemplos, y decía, ellos se miraban. No Y se ya- hablaban, sí, se y ya miraban. sabían. Y tan solo el mirarse era suficiente porque se conocían. Exacto. Entonces, es el tratar de llevarla, como dice el mundo, la fiesta en paz, ¿verdad? Exacto. Ser flexibles. Entonces tiene que haber una flexibilidad. ¿Te gusta esto? Ok, vamos hoy acá, mañana vamos a ir allá. Hoy comemos conos, mañana comemos Sí, dulce helado. claro. Es una A mí- flexibilidad. A ¿verdad? mí me pasa una cosa, a mí no me gusta la playa. ¿Perdón? A mí no me gusta la playa. Ah, Me bueno. voy a la playa. A mí me gusta la montaña. Pero ahora tengo una hija que también le gusta la playa. ¿Y qué pasó? Yo iba a la playa antes y me metía al agua, a estar todo lleno de arena y ahora ¿dónde paso cuando voy a la playa? Sentado en la arena. Enterrado hasta aquí, con arena, jugando, disfrutando. Uno le agarra el sabor también a las cosas cuando tiene una actitud de bendición. Apenas llegamos a la playa, Buscarle la comba al palo. buscarle la pompa al palo, apenas llegamos ahora yo ya no ni lo pienso meterme a la arena, ya en automático lo hago. Claro, después hay ciertos momentos de sensaciones no muy agradables, pero uno lo disfruta. Al final. No, ¿a qué me refiero? Y que vamos a la montaña, sí, algunas veces vamos a la montaña, es lo que está diciendo Jamie, es un tema. Pero hay un tema de que ahora estamos yendo más a la playa, porque también a gente se le gusta. Bueno, entonces vamos, y ahora tengo que ir por una por la otra, entonces vamos a la playa. Pero no es algo que disguste, y ese es el tema. Tampoco hacerlo así como decía, no es un ogro, no es que para mí es un calvario, no, Martín, no. Algunas veces voy y me siento contento también. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en ese sentido. ¿Ok? Bueno, vamos a orar.